Muy buen y bendecido día, bienvenidos sean ustedes, quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez y en este primer encuentro instruccional de la asignatura Sistema Impositivo Venezolano vamos a revisar algunos aspectos teóricos del sistema impositivo venezolano. Para esto vamos a ver cuáles son esos contenidos que vamos a abordar el día de hoy. Primero es que vamos a hacer mención a la actividad financiera y la potestad tributaria. Seguidamente, haremos lo propio con el sistema tributario. Luego revisaremos lo que es la relación jurídico-tributaria, los actos jurídicos tributarios y vamos a finalizar con los ilícitos tributarios, reconociendo lo que son los tributos y su clasificación en Venezuela. Desde ya vamos a sumergirnos entonces en el desarrollo de esta primera unidad temática de la asignatura Sistema Impositivo Venezolano. Al respecto, la actividad financiera del Estado y la potestad tributaria. Cuando hablamos de la actividad financiera venezolana, tenemos que mencionar la importancia que tiene sobre ella la hacienda pública. La hacienda pública viene a constituir todos esos elementos como ingresos, egresos, pasivos y activos que posee el Estado. Y cuando hablamos de ingresos, estamos haciendo referencia a todo aquello que permite que el Estado vaya a cubrir las necesidades del sector público en general. Por eso, todos esos ingresos que provengan de petróleo, que provengan por la parte de ventas de algún bien que pertenezca al Estado venezolano, como por ejemplo los bonos de PDVSA, o que provengan de la vida tributaria, como por ejemplo impuestos, tasas o contribuciones, van a servir como el dinero o el activo necesario para cubrir esos egresos que posee el Estado. Llámese un gasto público o la ejecución de un determinado servicio público. Por eso, la actividad financiera va a comprender una serie de actuaciones o mecanismos que lleva a cabo el Estado venezolano. Y en esa ejecución lo que busca es cuatro puntos fundamentales. Primero, considerar y detectar cuál es la necesidad pública. La necesidad pública es todo aquello de lo cual carece un determinado sector o colectividad en determinado territorio. Y, por ejemplo, hablamos de necesidad pública, mm, como esa carencia de servicios públicos que no solamente son individualizados, sino que son generales. Hablamos de agua, de servicio eléctrico, gas, entre otros. Y para esto es necesario que el mismo Estado o de el servicio público lo preste o que busque a través de concesiones la prestación de ese servicio. Cuando el servicio público lo presta el Estado, va a tener un costo inferior a que si lo presta un ente al cual se le da una concesión. ¿Por qué? Porque ese ente tiene que cubrir los gastos y hacerlo de la mejor manera para seguir explotando esa concesión. Y de allí se va a generar lo que es el ingreso de carácter público. Y ese ingreso de carácter público va a estar referido específicamente a todos esos bienes, todos esos activos con los que puede contar el Estado venezolano para cubrir sus necesidades, es decir, para cubrir el gasto público, siendo este gasto público no un gasto cualquiera, sino aquel que ha sido presupuestado, valga la redundancia, en la ley del presupuesto nacional que emite la Asamblea Nacional cada año. ¿Por qué? Porque esos gastos tienen que ya estar predeterminados y en función de esto ya tiene que existir una proyección de cuáles son esos ingresos que van a permitir cubrir los gastos públicos. Habiendo entonces revisado las consideraciones de la actividad económica, vamos al siguiente punto, que es la potestad tributaria. Cuando hablamos de la potestad tributaria, tenemos que decir que es ese poder de imperio
que se le da al Estado para poder crear impuestos, tasas o contribuciones, así como para arreglar, para eliminar, para establecer, para exigir de manera coactiva todo lo que tiene que ver con los tributos en Venezuela. Y de ahí emergen algunas características. La primera de ellas es que esa potestad tributaria le pertenece solamente al Estado. El Estado como esa realidad jurídico-política que va a ejercer un poder soberano sobre una población determinada. Y recordemos que dentro de esa estructura del poder público tenemos la organización tanto horizontal como la vertical. Cuando hablamos de la organización de carácter horizontal, tenemos el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral y el poder moral. Pero cuando hablamos del poder de forma vertical, vamos a conseguir el Estado como nación, el Estado-Estado y los municipios. Entonces, esa potestad tributaria está estructurada no solamente para el Estado-Nación, el Estado-Estado, sino también para el poder municipal. Es un poder coactivo porque el Estado no te pregunta, ¿tú quieres pagar impuestos? No. ¿Tú quieres pagar una tasa? No. El Estado impone a través de la creación de estos tipos tributarios, pero que tienen que estar concebidas en leyes especiales para que tenga el respeto a ese principio de legalidad en materia tributaria, porque no puede existir ni un impuesto, ni una tasa, ni una contribución que no esté evidenciado dentro de una respectiva ley que lo cree, lo modifique, lo regle o establezca los mecanismos necesarios o los elementos denotativos de ese tributo. Y está supeditado a la supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque en el supuesto de que una potestad tributaria vaya en contra con lo establecido dentro de las garantías constitucionales, esa actuación debe quedar totalmente nula porque iría en contra del establecimiento de la supremacía que tiene la Constitución. Recordemos que la Constitución está por encima de todo el andamiaje jurídico existente en Venezuela. Y también esto incluye las leyes tributarias. Por lo tanto, si la ley tributaria va a trastocar el carácter de supremacía de la Constitución, esta tributaria debe quedar supeditada, debe quedar derogada, debe quedar subordinada a lo que dice la Constitución. Recordemos entonces que se tiene que interpretar la ley tributaria de conformidad a los parámetros establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Caso que si se llega a extralimitar la actuación de la administración tributaria basado en esa potestad tributaria que posee, esto estaría dentro de lo que se llama la extralimitación del poder y por tanto esa actuación puede ser valorada como nula. Como segundo punto tenemos los principios constitucionales de la tributación. Y al hablar de los principios constitucionales de la tributación, es menester mencionar que dentro de nuestra Carta Magna, se establece como de fundamentos constitucionales de la tributación los siguientes. Primero, la legalidad tributaria. La legalidad tributaria está referida a que no puede existir un impuesto, una tasa, una contribución que no esté sometido a una ley. Es decir, el impuesto nace por la ley. El impuesto o la tasa o la contribución, vale decir, el tributo en general, debe estar creado en función de una norma jurídica que lo soporte, que establezca los elementos denotativos, tanto objetivos como subjetivos, es decir, los elementos de alícuota, base imponible, hecho imponible, pero también de sujeto activo y de sujeto pasivo, porque estos vienen a confluir en un todo para establecer la verdadera estructura del tributo. Si falta alguno de ellos o si ninguno de ellos está previsto en la ley, se estaría vulnerando el principio de la legalidad tributaria. Como segundo principio tenemos el principio de la generalidad.
que establece que el tributo va a ser aplicable a todos los ciudadanos que se encuentren dentro de Venezuela, seamos venezolanos o seamos extranjeros. ¿Por qué? Porque el principio de la generalidad aplica a todos por igual, siempre y cuando estemos sumergidos en un supuesto de hecho que se previsto en la norma. Por ejemplo, si yo voy en este momento al supermercado y compro un detergente, así no tenga una riqueza considerable, yo estoy grabada con el impuesto del valor agregado. Y si, por ejemplo, yo soy una profesional que soy trabajadora de forma dependiente, todos los años debo reconocer que debo pagar el impuesto sobre la renta en función de que estoy manteniendo una relación laboral con una determinada empresa y que me pagan un salario y que he atesorado durante el ejercicio económico, es decir, durante un año, una cantidad que merita o amerita ser declarada, pero también que da a pagar impuestos dentro de Venezuela. La capacidad contributiva es otro de los principios. A mayor capacidad económica que tenga el contribuyente, mayor va a ser su capacidad contributiva. Es decir, la persona va a pagar impuestos según su capacidad económica. El principio de la no confiscatoriedad. Este principio de la no confiscatoriedad establece que el Estado, aun y cuando tenga esa potestad de imperio, no puede agarrarse de esa potestad de imperio para confiscar bienes que tenga un particular producto de que no ha pagado un impuesto, una tasa, una contribución, porque esto sería totalmente irregular, totalmente ilegal, totalmente ilegítimo y esa actuación queda totalmente nula. El principio de la igualdad tributaria. Este principio descansa en el hecho de que todos debemos ser tratados por igual en la ley tributaria. No porque sea mujer o sea hombre o sea de determinada religión, me van a tratar de una manera muy especial. No, aquí no importa, todos estamos en función de verificar si estamos frente a un hecho imponible, si encuadramos dentro del hecho imponible y si esto llega a ocurrir, evidentemente tenemos que ser sujetos de la obligación tributaria, es decir, ser obligados tributarios y debemos entonces contribuir con el Estado. Tenemos también el principio de la irretroactividad, que establece que desde el momento que entra en vigencia una ley tributaria, desde ese momento empiezan a correr todos los actos tributarios para adelante. Pero si en un momento determinado el acto administrativo tributario se generó con el imperio de la ley, pero todavía no se ha pagado por parte del obligado tributario, pero está en ese interés y beneficia al particular, ahí se rompe la regla de la irretroactividad y se va a aplicar la retroactividad de la ley anterior. Pero en principio, todo va a ir en función del futuro. Si se generó el acto con la vigencia de una nueva ley, todas esas actuaciones se llevarán con esa vigencia. Y el principio de la justicia es el principio de que todos debemos pagar impuestos sin importar nuestra condición social. Y este, para algunos, es como la extensión del principio de la igualdad tributaria. Y finalmente, el principio pecuniario que establece que en el caso de Venezuela solo se permite el pago de impuestos a través de dinero efectivo y de curso legal en Venezuela. No podemos llegar al señal a pagar un impuesto en dólares. Ojo, podemos ser multados a través de la unidad sancionatoria tributaria, ¿vale? Es decir, a través de cantidades que se establezcan en una moneda de curso que no es legal en Venezuela, pero que al cambio sí debe ser considerada. Por ejemplo, hemos sido multados con $50
con 50 unidades tributarias sancionatorias y que esto equivale a 50 euros. Entonces, 50 veces la moneda de mayor cambio oficial en Venezuela, que en este momento, para este día, 25 de septiembre, es el euro. Entonces, en este caso, pues tendríamos que hacer la conversión, pero pagarlo en moneda de curso legal, que como lo señala la ley del Banco Central de Venezuela, así como también la Constitución, en Venezuela sigue siendo el bolívar. Luego tenemos la relación y la obligación jurídico-tributaria. Cuando hablamos de la relación jurídico-tributaria debemos mencionar que la relación jurídica nace entre la administración y el administrado. Esa relación jurídica es la que permite que la administración sea sujeto activo y el administrado deba moverse como obligado tributario. Y para poder verificar si nosotros estamos dentro de esa situación de obligado tributario, debemos conocer todos los elementos de corte objetivo y también como de corte subjetivo. Dentro de los elementos del corte objetivo tenemos el hecho imponible, la base imponible y la alícuota. Cuando hablamos del hecho imponible, estamos haciendo mención a ese presupuesto de hecho establecido por la ley para tipificar un tributo. Por ejemplo, si se establece el impuesto al valor agregado, sabemos que este tiene como hecho imponible la compra y venta de bienes de carácter mueble. Y si nosotros salimos en este momento al supermercado y compramos un detergente, estamos realizando una operación que da nacimiento a la obligación tributaria. Y por tanto, cuando yo voy a la caja a pagar el producto, tengo que considerar que no solamente me van a establecer el precio unitario, sino también debo cancelar junto con ello la alícuota que está establecido para el impuesto al valor agregado y que en conjunto me hace el total del valor del bien que debo pagar en caja. Luego está la base imponible. La base imponible es ese monto, la cuantía sobre la cual se calcula el importe del impuesto a satisfacer por una persona, sea natural o sea jurídica. Por ejemplo, en esa situación que acabamos de mencionar, la base imponible sería el monto del producto. Imaginemos que el detergente cuesta 100 bolívares. Sabemos que entonces la base imponible sobre la cual se le va a aplicar la alícuota son los 100 bolívares. Pero la alícuota es esa porción, porcentaje o cuota que se le va a aplicar a la base imponible y que debe pagar el obligado tributario. En el ejemplo que hemos considerado, dijimos que la base imponible eran 100, a esos 100 le vamos a aplicar la alícuota por IVA, que en este momento está en el 16%. Entonces, en el ejemplo, sabemos que la base imponible siendo 100, la alícuota 16%, la persona como obligado tributario debe cancelar en caja del supermercado no 100 bolívares, sino 116 bolívares, porque ello conlleva el monto sobre la cual se va a calcular el importe del tributo más la cuota porcentaje que se le aplica a esa base imponible para dar el monto de 116 bolívares. Y dentro de los sujetos tenemos el sujeto activo. El sujeto activo viene a ser el ente que es el ente del Estado, que es la persona acreedora del tributo y va a hacerse efectivo a nivel nacional por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. A nivel municipal, a través del Servicio de Administración de cada una de las alcaldías respectivas, y lo mismo ocurre a nivel estatal. En el caso del sujeto pasivo, tenemos al contribuyente y tenemos también al responsable. Al contribuyente, el obligado principal, que debe
hacer el cumplimiento de cada uno de los deberes formales que se generan. Y como responsable, aquella persona que en un momento determinado va a tener que responder por una persona denominada contribuyente que por sí no lo puede hacer. El ejemplo, una persona jurídica. El responsable viene a ser el administrador, el gerente, puesto que recordemos que la persona jurídica es un ente ficticio que por sí misma no puede cumplir esos derechos ni obligaciones que le impone la norma. La obligación jurídica tributaria, como se dijo, nace cuando se hace efectivo el hecho imponible. Entonces, allí se da evidentemente el nacimiento de la obligación. Y la obligación debemos reconocer que puede ser de dos tipos. El primero de ellos es a través de una obligación denominada obligación principal y el otro tipo son obligaciones accesorias. La obligación principal que tengo yo como sujeto pasivo en el IVA es el pago del referido tributo. Es decir, como compradora, yo debo pagar el 16% del detergente que estoy comprando, pero también me pueden generar otras obligaciones accesorias. Las obligaciones accesorias, si yo fuera un comercio, ojo, yo debería llevar el libro de compra, el libro de venta. También debería facturar. Y en el caso de que sea la compradora, yo debería pedir la factura en donde se desglosa perfectamente la base imponible y la alícuota, así como el total de el importe que debo pagar para poder evidenciar que he cumplido con el deber que establece la norma. En consecuencia, el nacimiento de la obligación tributaria es efectivamente el momento por medio del cual una persona, sea natural o jurídica, se encuadra materialmente en la situación que está prevista en la norma. Y esto hace nacer tanto la obligación principal, que es el pago del tributo, como otras obligaciones de carácter accesorio. La gestión tributaria viene a estar referida al conjunto de actividades que lleva a cabo la administración para cumplir con todas las tareas que le ha sido asignado producto de lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario. Y una de las primeras tareas que tiene es determinar cuánto es el monto del tributo a pagar. Y en función de esto tenemos lo que se denomina la determinación tributaria. Y la determinación tributaria, como su nombre lo indica, es poder establecer cuánto es el monto que debe pagar el sujeto pasivo. Pero esto puede ser o bien porque el sujeto pasivo lo hace de manera propia, es decir, el sujeto pasivo va a establecer de forma personal a través de los formularios electrónicos establecidos en el portal del CENIAT, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la información por cuenta propia. Y en ese momento la administración reconoce que el obligado tributario está cumpliendo con su obligación o deber de informar a la administración cuál es el monto del importe del tributo a pagar. Lo está haciendo el propio administrado. Pero puede ocurrir que el administrado tenga toda la intención de pagar, pero no conoce los pasos, cómo ingresar, dónde ingresar. Se apoya entonces del funcionario de la Administración Tributaria para poder realizar esa actuación. Entonces, en la determinación mixta tenemos tanto a el administrado aportando esa información relevante, pero también tenemos al funcionario de la administración, quienes se funcionan para poder dar cumplimiento a la obligación tributaria de declarar ese impuesto. Y de oficio, cuando el obligado tributario, es decir, el sujeto pasivo, no ha hecho lo que le corresponde, es decir, no ha cumplido con su deber tributario de declarar. Este puede ser de base cierta o con base presunta. De base cierta, cuando el administrado lleva efectivamente los libros, pero como él no lo realizó, la administración realiza una verificación y establece cuál es el importe a pagar según efectivamente
todo aquello que en un momento determinado considera y ha revisado en esos libros. Por ejemplo, el libro de compras, libro de ventas, libros de diarios, entre otros. Pero imaginemos que el obligado tributario no lleva los libros, no lleva la facturación, no lleva ningún documento fundamental que le pida a la administración y tampoco hizo la declaración respectiva como sujeto pasivo. En este caso, pues evidentemente la administración tributaria no puede establecer un criterio para indicar cuál sería el monto que debería pagar. Entonces, ¿qué hace? Presuntivamente reconoce la actividad económica y aplica lo que otra empresa del mismo ramo ha realizado. Y en consecuencia va a pechar a esa empresa que no cumplió con la cantidad de obligación que se le adjudicó a una empresa cumplidora, aun y cuando esa empresa no sea tan importante ni tan económicamente rentable que la que dejó de cumplir. Luego tenemos los actos de la administración tributaria. Cuando la administración tributaria se vincula con el administrado, lo realiza a través de los llamados actos administrativos tributarios. Y esos actos administrativos tributarios deben cumplir específicamente con lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pero junto a ello, debe cumplir con lo establecido en el Código Orgánico Tributario. Se denominan los actos administrativos tributarios para todos esos conjuntos de actuaciones que son llevados a cabo por la Administración Tributaria para verificar, fiscalizar y determinar el cumplimiento de los deberes y de las obligaciones tributarias que están previstos en el Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 155 en sus diferentes numerales, vale decir, del 1 al 8. Y cuando la administración tributaria emite un acto administrativo tributario, debe hacer saber al administrado que emitió ese acto administrativo. ¿Y cómo le hace saber esto? A través de las notificaciones de los actos administrativos tributarios. Para esto, la administración tributaria va a informar, va a notificar de la presencia del acto administrativo, bien sea personalmente entregándosela al sujeto pasivo tributario, es decir, al contribuyente responsable y que éste le firme un recibo. Pero puede ser que lo fueron a buscar y no lo consiguieron. ¿Quién lo fue a buscar? La administración tributaria. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el funcionario de la administración tributaria vaya al domicilio del contribuyente o el responsable y deje constancia por escrito de que fue entregado esa notificación a persona adulta porque la persona del contribuyente responsable no se conseguía en ese momento en el domicilio. Y también puede hacerlo a través de los sistemas de comunicación, que son denominados los telegráficos, pero el sistema que en ese momento está empleando la administración tributaria, es decir, el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, es el sistema de comunicación electrónico. Vale decir, por medio de el domicilio fiscal electrónico. Y ya vamos a ver de qué se trata. Es importante mencionar que estas notificaciones se van a practicar sin un orden de prelación. Es decir, no es que es necesario agotar la personal, luego la de constancia escrita, luego el sistema electrónico. No. De hecho, en la actualidad, la administración tributaria está enviando las notificaciones por el sistema electrónico a través del domicilio fiscal electrónico obligatorio y con eso se entiende que el administrado ha quedado totalmente notificado. Vamos a hablar un poquito del domicilio fiscal. El domicilio fiscal del obligado tributario
va a depender del tipo de persona jurídica, del tipo de persona que se trata. Podemos tener una persona natural o podemos tener una persona jurídica. Cuando es una persona natural, es decir, individuos de la especie humana, personas de carne y hueso, que tengan capacidad legal, es decir, a partir de los 18 años adelante, tenemos que el domicilio fiscal va a ser el lugar donde se desarrolle la actividad principal. Pero si no lo conseguimos allí, podemos buscar el lugar de su residencia. Tampoco está allí, podemos buscar también el lugar donde ocurra el hecho imponible. Imaginemos, la persona compró un detergente. ¿Dónde va a considerarse el domicilio fiscal? En el supermercado donde lo compró, o en el lugar de su residencia, o donde desarrolle la actividad principal. Bien, y esto puede ser elegido de manera aleatoria por la administración. En el caso de la persona jurídica, no opera de la forma para persona natural. Aquí tenemos que reconocer y buscar el lugar donde esté domiciliado el representante de la empresa, sea gerente, sea administrador. Ahí es donde tenemos que llevar la notificación bajo ese domicilio de su representante. Pero si no lo conseguimos, tenemos que buscar el lugar situado en Venezuela en el que se desarrolle la actividad económica, negocio o de explotación. Pero, como les dije hace pocos instantes, uno de los mecanismos empleados para poder hacer las notificaciones de manera segura que ha conseguido la Administración Tributaria es por medio del domicilio fiscal electrónico obligatorio. Y este domicilio fiscal electrónico obligatorio permite a la administración tributaria notificar de comunicaciones o actos administrativos, teniendo preferencia frente a los domicilios físicos de personas naturales como de personas jurídicas. Sin embargo, es menester mencionar que hasta este momento, luego que ha sido derogado varias veces el Código Orgánico Tributario, todavía no hay un correcto funcionamiento ni normativa, vamos a decirlo así, relativo al domicilio fiscal electrónico. Por tanto, es tarea de la Administración Tributaria que emita para que sea totalmente salvaguardados los derechos de los administrados, el funcionamiento y la especificidad de las formalidades relativas al domicilio fiscal electrónico de carácter obligatorio. El próximo punto que vamos a reconocer son los deberes y los ilícitos tributarios. Cuando hablamos de deber tributario, estamos haciendo referencia a aquellas obligaciones que nosotros como obligados tributarios debemos cumplir. Y esas obligaciones están dispuestas en el Código Orgánico Tributario y en las leyes especiales fiscales establecidas dentro del ordenamiento jurídico tributario vigente en Venezuela. Entonces tenemos que el deber tributario son el conjunto de actuaciones que como obligados tenemos que cumplir en Venezuela. La clasificación de estos deberes son de dos tipos, los deberes formales y los deberes materiales. Cuando hablamos de los deberes formales son el conjunto de actuaciones que están previstos básicamente en el artículo 155 del Código Orgánico Tributario y que, por ejemplo, podemos engrosar aquellos como la declaración de los impuestos, el registro o la inscripción en los registros pertinentes, presentarse a las autoridades fiscales cuando así ellas lo requieran, llevar los documentos que disponga el Código Orgánico Tributario y las leyes especiales con carácter tributario como son las facturas, así como la contabilidad mercantil y tributaria, bajo las normativas establecidas. Si ustedes revisan el 155, van a conseguir en ese artículo básicamente 8 numerales y cada uno establece una actuación que se debe cumplir. Y el deber material efectivamente es el deber de pagar, el deber que establece que una persona debe pagar el monto de la obligación tributaria para cumplir con la misma ante la administración tributaria.
Y el ilícito tributario corresponde a todo lo contrario, vale decir, a esa actuación que no cumple el administrado y que por tanto debe ser castigada. Significa entonces que el ilícito tributario es el incumplimiento del deber tributario y ellos se clasifican en ilícito tributario formal cuando lo que estamos incumpliendo son las actuaciones de hacer que están dispuestas en el Código Orgánico Tributario y en las leyes tributarias respectivas. Vale decir, no cumplí con la declaración de impuestos, no cumplí con la inscripción en un determinado registro, no cumplí con emitir facturas, no cumplí con llevar los libros, no cumplí con presentarme ante la autoridad competente, entre otros. Entonces ahí creo un ilícito tributario de carácter formal. Pero también pueden existir los ilícitos tributarios materiales. Cuando, por ejemplo, yo no pagué el respectivo impuesto. Es decir, tenía que pagar el impuesto sobre la renta antes del 31 de marzo del año respectivo y yo dejé pasar el tiempo y no pagué. En ese caso, estoy eh, encuadrada dentro de un ilícito tributario de carácter material. Y también tenemos los ilícitos tributarios penales que son castigados con lo que establece el Código Penal. Ahora tenemos el último punto de este encuentro, que son los tributos y su clasificación. Cuando hablamos de los tributos, tenemos que mencionar que son todos aquellos ingresos que recibe la administración para poder, evidentemente, cubrir las necesidades públicas. Pero, ojo, estos ingresos son de carácter coactivo, por ese poder tributario, esa potestad tributaria que tiene el Estado. Y en consecuencia, por ese poder de imperio, nosotros no podemos desvincularnos, no podemos dejar de cumplirlos. Estos tributos, según su clasificación, están en impuestos, tasas y contribución. Los impuestos son ese tipo de tributo que surgen en virtud de una ley por el poder o la potestad tributaria y que exigen coactivamente una cantidad de dinero por subsumirse el obligado en un presupuesto de hecho que está previsto en la ley. La tasa, por el contrario, aun y cuando es un tributo, se origina por la prestación de un servicio público que evidentemente presta el Estado. Y al solicitar la prestación del servicio público es necesario que el obligado cancele la tasa como tal. Y las contribuciones son todos aquellos aportes que exigen tanto a empleador como empleado para que los mismos puedan disfrutar de unos conceptos eh, que van a beneficiarlos en su actividad laboral. INSEE, Seguro Social, Banavit, entre otros. Entonces, las contribuciones son también tributos que exige la norma para que pueda gozar de algún beneficio social los trabajadores en Venezuela. Así las cosas, les invito entonces a que revisen las referencias y también el video de carácter asíncrono que está dispuesto en nuestra plataforma electrónica y que lleven a cabo la actividad asignada como actividad evaluativa número uno, que corresponde a un mapa conceptual de los elementos objetivos y subjetivos que deben estar presentes en el tributo. Esto está previsto para ser entregado el 29 de septiembre al 5 de octubre del 2025 y tiene una ponderación del 30%. Recuerden que es un mapa conceptual, no un mapa mental. El mapa conceptual requiere de la existencia de conceptos, de palabras relacionantes, no de figuras que hagan presuponer la explicación de una conceptualización.
Si tienen alguna duda o alguna pregunta, lo pueden hacer a través de los canales que han dispuesto nuestra plataforma educativa del IESIP y con todo el gusto les estaré dando respuesta oportuna en su respectiva, valga la redundancia, oportunidad. Sin más que agregar, les deseo feliz y bendecido día. Se despide de ustedes esta servidora Mariana Buitrago. Sin antes recordar que por favor realicen las actividades evaluativas dentro de las fechas establecidas en el calendario de el IESIT para que no pierdan ninguno de estos porcentajes porque son tres evaluaciones. La primera del 30%, la segunda 30% y una final del 40%. Recuerden estar revisando siempre el calendario, así como el programa de actividades y el plan de evaluación, para que no dejen pasar la oportunidad de presentar tempestivamente estas actividades o asignaciones evaluativas. Ahora sí me despido. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo encuentro instruccional. Hasta luego.